Arrancamos el lunes con todo. Debatimos la actualidad con invitados y mucho humor. ¿Dónde más? En Polémica en el Bar, por Telefuturo. Buenas noches, gracias por la sintonía. Hola Lore, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal, Agustín? Un saludo muy especial, por supuesto, a toda la gran teleaudiencia de Telefuturo aquí, con muchas ganas de arrancar esta edición lunes, inicio de semana, así que ya estamos listos. Agustín, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Y Gaby dónde está? Porque la acabo de ver y de repente no entró. Que desaparecieron los huevos y desapareció Gaby. Sí, esto es sospechoso. Sí. No me invitaba la atención Hay porque que darle seguimiento a esta cuestión. estábamos hablando, de repente la vi. ¿Cómo, Gaby? ¿Será mi long COVID o que no sé, que no la vi más? No sé qué pasó. Por la duda, ahí está huevo. No está, ¿verdad? Ahí está don huevo. Viste que después del COVID te quedan algunas secuelas. Yo dije, no sé, me habré dado cuenta, no me habré dado cuenta. Estará de vacaciones, que no... Te mandó a mudar la Che, nena. me encantó, el tercer día, cuarto día ya está de vacaciones. Sí, ya fue. Bien. Sí, nosotros acá firmes. Bueno, hoy tenemos, realmente, pues vamos a hablar de lo que está pasando con la economía. ¿Qué quilombo? ¿Qué pasó? No, me olvidé de esconder la cartuchera. ¿Qué tenés en la cabeza? Cositas, cosas de chicas, Luis. Está vibrando, ¿no? No, pero se puede acá está el hacer celular, por favor. Ya que en estos días cayó cargamento, ¿eh? Acá arde Troya en esta cartuchera. Bueno, qué día caliente Sí, el de realmente, hoy, ¿eh? sí, La sí. gente está con los nervios de punta, subieron los precios, los camioneros que cerraron las rutas, calles, sí. las rutas. A nivel país, ¿eh? A nivel país. Bueno, Se generó ya la convención mañana liberal y también. fue pasando otra vez. El domingo la convención liberal, sí, No señor. volaron sillas, pero Porque sí. estaban atadas. No, estaban aseguradas por las fueron. dudas. Sí. Eso es realmente dejaron vacías. política preventiva, ¿eh? Ataron las sillas. ¿Quién ganó y quién perdió? Es la pregunta, ¿no? Sí, eso lo vamos a estar hablando probablemente el jueves, a ver si invitamos a la gente de época. Hay muchas lecturas que se hacen al respecto de quién ganó y quién perdió. Muy controversial. Sí, realmente, sí. Pero bueno, de alguna manera lo de los liberales quedó borrado hoy con el tema, obviamente, del precio de los combustibles. Y vamos a estar hablando con economistas. Les cuento, vamos a estar con dos economistas de primer nivel. Vamos a estar también con Alberto Sborowski y con Enrique Duarte. Alberto es presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados y Enrique Duarte es presidente de la Unión Industrial Paraguaya, porque está también este tema del contrabando que tanto les pegó. Dicen, una de las primeras cuestiones que vimos, que yo les cuento que en todos estos años no había visto, fui al supermercado, góndola de los huevos, ¿Dónde están los huevos? ni un huevo. ¿Qué pasó con los huevos? Porque esta tarde estuve en el supermercado y no hay huevos, señora. No hay un solo huevo, en serio. Lo puedo confirmar, acabo de estar hace 2 horas. Y los que quedan Estaba en el están por acomodador. las nubes los precios. Sí, y estaba en el acomodador y le digo, che, ¿qué pasó? Y dice, no sé, habrá una huelga de las gallinas, me dice, no. No, yo pensé que era llegó una ni histeria uno. en redes, pensé que, bueno, están exagerando. Hoy, esta tarde fui al supermercado y no había un solo huevo. Real. Es real, es real. Ya están hablando de los huevos veganos para la Semana Santa. A la pucha. No sé qué vamos a hacer, porque realmente no tener huevos, o sea, en serio es un problema bastante complicado, ¿eh? Es. O sea, digo, ¿qué pasó con los huevos? Entre En realidad, tantas cosas que le ha pasado a esta administración, quedarse sin huevo es demasiado. Es el límite. hay muchas, Totalmente. claro, hay muchas interpretaciones, podríamos ramificarlo, pero en realidad es cierto. Ahora, ¿qué pasó con los huevos? Vamos a preguntarle al presidente de la Cámara de Supermercados. Ah, bueno. Porque hay una Seguramente él va a saber. explicación bastante engorrosa de lo que pasó. Jodida realmente. ¿En serio? Mucha gente se quedó sin su pequeño negocio y ese pequeño negocio terminaba alimentando el gran negocio de los huevos. Claro. O sea, que hay Así todo un tema con los huevos. Ah, sí. No es un tema sencillo. No es un tema sencillo. No son huevos Nos nomás. metemos con los huevos, nunca es cosa fácil. Sí. Pero bueno, vamos al resumen, sí, lo que ha sido esta semana. Estoy arrancando recién, pero caramba, caliente, vamos con eso. Opositores presentaron hoy el libelo acusatorio para impulsar el juicio político contra Sandra Quiñones, fiscala general del Estado. El mismo fue presentado al mediodía en la mesa de entrada de la Cámara de Diputados. Cartes buscan la presidencia de la ANR. Durante un acto político que se llevó a cabo en Alto Paraná, el expresidente confirmó su intención de quedar al frente del partido. Camioneros amenazan con cerrar el país. Exigen al gobierno una solución rápida ante el aumento del precio del combustible. Un representante lanzó el comunicado desde el kilómetro 21 de la Ruta 2. Caos en Villamorra. Manifestantes cerraron este lunes la avenida Mariscal López y San Martín como reclamo ante la suba del combustible, provocando una congestión de la zona.
Efren Silva, apoderado del Partido Liberal Radical Auténtico, aseguró que el haber rechazado el balance de Efraín Alegre en la Convención Liberal de ayer domingo fue una jugada política para ensuciar su administración. Sigue el operativo a ultranza PY. La Secretaría Nacional Antidrogas allanó 3 depósitos en Mariano Roque Alonso, supuestamente vinculados al clan Isfrán. Bueno, sabio lo que me decía recién Agustín. Normalmente cuando hay escasez de algún producto o se cree que va a haber escasez, lo que la gente va a comprar urgente es papel higiénico. Sí. Bueno, es uno de los grandes mitos que ocurrió en pandemia. ¿Por qué todo el mundo iba a comprar papel higiénico? Pues hasta ahora nadie tiene una respuesta. Porque, bueno, lo que pasa es que acá Preguntas que realiza la general. No, porque tapabocas te entiendo, qué sé yo, o de repente el alcohol en gel te entiendo que en aquel momento, pero en abril del 2020, cuando saltó todo esto, marzo, abril 2020, había escasez de papel higiénico. En Estados Unidos la gente salía del supermercado con papel higiénico. Entonces digo, ahora es como que hacemos un paralelismo con el tema de los huevos y esperemos que no ocurra lo mismo, pero esta tarde en el súper, por lo menos yo pude constatar que no había Bueno, es huevos. un producto que se utiliza bastante de manera diaria en todas las cocinas, ¿verdad? Ok, pero papel había, ¿no? Papel higiénico, sí había un montón, así que señora, el papel higiénico va a encontrar, no se preocupe, pero sí. Si hay alguien que le digo, ¿te faltan huevos? Sí, nos van a faltar huevos a muchos porque hay escasez. Bueno, no es fácil que un economista sea popular. Vamos a hablar con 2 economistas que son populares, que la gente los conoce, los escucha, aprende con ellos. Están esta noche Amílcar Ferreira y Manuel Ferreira. Los Ferreira con nosotros. Caballero, este es el look para un bar, ¿eh? ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo está? Mucho gusto. Manu, Adelante, bienvenidos. señor, ¿cómo estás? Por favor, pónganse cómodos. Me gusta porque Manuel sí trajo el look de bar. O vos te vas al bar así, amigo. Yo vine para bar. Sí, está Tío de claro. bar. Siempre está listo para bar. Ustedes no creo que se vayan al bar así. Yo el saco para que no se sienta mal la mil. Bueno, pero tipo after office también. Claro, El look after office. Este es un after office. La corbata está así de No, después de la hora de oficina tengo que seguir laburando acá. After office. Pero bueno, quiero arrancar directamente con el tema combustible, che. La gente estaba esperando que le dijeran, va a bajar el precio del combustible. Bueno, finalmente se mete el gobierno y va a hacer que bajen los precios. ¿Se puede hacer que bajen los precios de los combustibles? Bueno, mira, nosotros somos importadores netos de combustible, de petróleo, del derivado, ¿no? Los combustibles, no tenemos producción propia. Tampoco por el lado fiscal no hay mucho margen hoy día. El Estado arrastra, digamos, un déficit. El año pasado fue 3,6%, este año el proyectado es de 3%. Cada punto de déficit son 400 millones de dólares. Esto significa, en palabras simples, que el Estado está gastando más de lo que recauda y esa diferencia la financia con deuda. Tampoco hay reservas, ahorros, digamos, en el Tesoro que permitan financiar. Lo que se ha propuesto es un fondo de estabilización donde se va a fijar, digamos, un precio que es el precio actual y luego por un periodo que sería de 90 días, si es que el precio de mercado al cual se está comprando el gasoil de tipo 3, el gasoil común, supera ese precio actual, entonces el Estado entraría a subsidiar de tal manera que el precio en nuestro mercado no suba. Para luego recuperar lo invertido en ese fondo en meses siguientes, donde se espera que el precio, a medida que la tensión geopolítica vaya disminuyendo, que el precio internacional caiga a niveles, digamos, un poco más bajos. Hay que recordar que el petróleo se mueve más o menos en un rango de entre $30 el barril y $140 el barril, los valores máximos que ha llegado. Entonces, hoy estamos cerca de ese techo. Estuvimos niveles de más de 130, hoy al cierre están $100 el barril. Esa es una buena noticia. Pero bueno, si esa tensión geopolítica se va disipando con algún acuerdo, yo creo que ese acuerdo se va a dar en 2 etapas. Primero, un alto al fuego, estoy hablando del conflicto entre Rusia y Ucrania. Un alto al fuego, digamos, la apertura de una mesa de negociación. Y luego en una segunda etapa, en todo caso, un acuerdo de más de largo plazo. Si eso sucede, que yo creo que va a suceder, y me baso en que esta situación está afectando a todos los países del mundo, las poblaciones de todos los países están presionando mucho a los gobiernos porque esto está desestabilizando también socialmente a muchos países. Si esto se extiende, vemos ya las primeras señales acá en Paraguay, la gente cerrando rutas y ese tipo de cosas. Y bueno, más o menos lo mismo está sucediendo en todos los países, por ende la presión política que hay en este momento es máxima.
para buscar alguna solución. De hecho, hoy hubo una reunión de alto nivel en Roma entre una delegación de Estados Unidos y de China. Y bueno, pareciera que ese trabajo diplomático más temprano que tarde va a dar una solución. Ok, va a bajar en algún momento, pero te pregunto, Manuel, vos fuiste ministro de Hacienda, además economista. ¿Se puede hacer algo? O sea, la gente está esperando que el gobierno diga, no, vamos a hacer esto para que bajen los precios. ¿Se puede realmente hacer algo o sencillamente como nosotros somos importadores netos, nos bancamos el aumento de precios y no hay nada que hacer al respecto? Mira, yo lo que creo es que a la gente lo que le preocupa es la incertidumbre. Es no saber lo que va a pasar, no saber si va a subir, si está subiendo todos los días o está subiendo una vez por semana. A mí lo que me parece es que esa incertidumbre es la que es muy perniciosa y es en contra de lo que hay que hacer algo. Entonces, yo creo que hay que tomar medidas administrativas y poner un plazo X durante el cual se va a mantener el precio. Porque hay una cuestión real. Vos compras combustible, cargas los tanques y tardás en usar ese combustible un tiempo determinado. Hoy se está negociando a valor de reposición. ¿Qué quiere decir eso? Que los emblemas están negociando y diciendo, no, tenemos que subir el combustible porque yo cuando vuelva a comprar voy a comprar más caro. ¿Verdad? Sí. Y esto es un problema. Entonces, vos estás viendo que en el mercado internacional el precio está descendiendo y acá te están queriendo subir el combustible. Eso le pone nerviosa a la gente. Hoy vos no sabés cuánto cuesta un flete. Hoy vos no sabés cuánto cuesta un transporte público de pasajeros. No sabés cuánto vas a gastar al ir a cargar nafta en tu auto. Entonces, la situación creo que no es tanto si va a subir o va a bajar. Nosotros somos no importadores netos, importadores absolutos somos. O sea, todo lo que consumimos es importado, excepto una partecita de etanol que hacemos. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es, vamos a depender de esa situación internacional, pero tenemos que tratar de no fluctuar tanto, de que la situación no sea tan grave. Si no se cumple lo que dice Amílcar, que esta guerra se acabe pronto. Sí. Que tal vez no se cumpla. Alguien se despertó de mala, apretó un botón y ¡pum! Tiró un misil y se fue toda la mierda. Claro, yo no sé en realidad qué pasa por la cabeza de Putin hoy. Y los rusos hoy no están entendiendo, no están conociendo, están totalmente manejados por una propaganda. Ellos tampoco lo entienden, puede durar 3 semanas, como él puede estar 3 o 9 meses con esto. Ahora, una pregunta que me surge desde lo que están diciendo, lo que está diciendo Manuel es, ¿cuál es la función del regulador en este caso? O sea, se supone que Petropar de alguna manera tiene como... Petropar no es el regulador. ¿No podría, digamos, ser como una empresa estatal encargada de eso, regular? O... Era el regulador. A eso voy. Pero Petropar dejó de ser el regulador. Hoy hay una pequeña dirección dentro del departamento de la dirección de combustibles, dentro del Ministerio de Industria y Comercio, que es la que se encarga de hacer esto. En realidad tiene muy poca autoridad y muy poca capacidad de hacer esto. Yo creo que acá hay que tomar no solamente medidas de mercado, sino hay que tomar medidas administrativas. Es decir, vamos a subir el combustible en tal fecha, ¿verdad? Una vez al mes, una vez cada 2 meses. Depende del tancaje que tengas disponible y ese tancaje es el que te va a decir cuál es la cantidad de reservas y a qué precio compraste y establecer también el método por el cual se va a contabilizar los stocks que tenés atrás. ¿Pero por qué ahora se está pensando en eso? Pues está bien, esta es una crisis global. Así somos los paraguayos, ¿verdad? Una cuestión cultural ya. Cuando se arma el quilombo, ahí recién nos preocupamos del tema. La medida ahora se supone que es como lo que hace el Banco Central con el dólar, de tener algún tipo de medidas o herramientas como para que ese precio no fluctúe tanto. Pero este es un problema que es recurrente y que ya nos pasó, nos va a volver a pasar. Y el problema es que cada vez que pasa, la gente estalla de rabia. Y en este caso es una situación global, pero como ustedes dicen, hay herramientas disponibles, o digo, se podría generar una especie de regulación, digamos, como para tener, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que, en el fondo, esta herramienta que están buscando ahora se va a construir a partir de un crédito. O sea, vamos a pagar todo esto. No hay merienda gratis en economía. Vamos a pagar todo. Y lo que quiero saber es, ¿es justo, digamos, este subsidio va a ser para el gasoil común? El gasoil común es el que se utiliza para el transporte de mercadería. Por ejemplo, para exportar soja se usa este camión.
Si no se subsidiara el precio del gasoil, habría que aumentar el precio del flete. Ergo, el exportador de soja iba a tener que pagar más por mover su mercadería. Le iba a costar más plata. Ahora no le va a costar más plata. Pero ¿quién va a pagar y quién va a poner esa plata? La vamos a poner nosotros con los impuestos. O sea, ¿es justo ese tipo de subsidio? A mí me hace un poco de ruido, ¿verdad? Eso, porque el transporte de granos, digamos, es un mercado libre, es un sector exitoso de la economía. Ahora mismo los valores, ¿no?, de los commodities, entre ellos la soja, en los mercados internacionales, está cercano a los $600 la soja, está en un valor máximo, diría. Entonces, así como se ajusta, por ejemplo, el precio del flete marítimo, los barcos que transportan, ¿verdad? Que si sube el petróleo, y bueno, sube el flete, ¿qué va a hacer? Yo creo que también el transporte terrestre, los camioneros, ¿verdad?, tendrían que ajustar también sus precios y trasladar, digamos, a la cadena de ese producto. No me parece muy justo que los contribuyentes estemos, digamos, que son mayormente los que pagan IVA, estemos subsidiando eso, ¿no? Pero se va a terminar subsidiando todo, porque hoy dijeron que también estaban evaluando las otras naftas y la presión cada vez va a ser más grande y las fluctuaciones van a ser cada vez más grandes. ¿Se va a terminar en eso en un año político? ¿Se va a terminar en eso definitivamente? Yo creo que en No, todo caso debería ser un subsidio muy focalizado, considerar el transporte público, por ejemplo. Plata siempre. Pero no un subsidio general, ¿verdad? Porque puede resultar muy injusto. Espera. ¿Cómo que plata siempre hay? Plata siempre hay. ¿Quién paga la fiesta? Es la pregunta. Vos podés, a ver, te digo, vos podés tomar un crédito del Banco Central autorizado por una ley, como se autorizó durante la pandemia. Podés tomar plata del Banco Central y pagar todo lo que tengas que pagar. Esto es lo peligroso, ¿verdad? Lo peligroso es cuando te empezás a enfrentar con esta circunstancia donde plata siempre hay, ¿verdad? Y empezás a generar agujeros, empezás a generar un déficit fiscal sostenido a lo largo del tiempo, y ese déficit fiscal se transforma en una inflación sostenida también a lo largo del tiempo. Esta es una situación. Agustín entiende bien de esto. Agustín era mi alumno. Vos te diste cuenta cómo sabe de economía realmente. Qué chupamedia que son los dos. Primero Gran me dijo profesor. él. No, ¿en serio? Él es el mejor profesor del Gran profesor. planeta. No, en serio, el gran mejor alumno. Hijo, Un ¿cómo? gran economista, ¿te diste cuenta? Gran profesor. ¿Cómo está opinando? Se están tirando Me flores. están tirando flores. Bueno, Lorena. Bueno, sí, como habían interrumpí. mencionado justamente que estamos transitando un momento de incertidumbre total a nivel mundial, ¿cuál sería el plan más próximo a llegar a una solución más rápida? Que la gente está ansiosa, desesperada, nerviosa, eso se ve en las calles justamente. Económicamente, ¿cuál sería el plan más próximo que puede implementar el gobierno desde su lugar, verdad? Yo quiero ser absolutamente honesto en la respuesta. No hay mucho que podamos hacer. Si bien algunas cosas, quizá como lo que he presentado hoy, que es un fondo de estabilización que, digamos, fijaría un precio, pero que luego, cuando el petróleo baje de precio, la idea es que el precio fijado se mantenga para que en una segunda etapa se recupere lo que en una primera etapa, digamos, el Estado dio como subsidio. Yo la analogía que encuentro es, veníamos en un avión relativamente bien, el año pasado crecimos un 5%, nos estábamos recuperando de la pandemia, y de repente entramos en una zona de turbulencia a partir del 24 de febrero, que empieza la invasión de Rusia a Ucrania. Y bueno, el piloto sale y dice, ajustense los cinturones, ¿verdad? Entonces yo diría que no hay mucho que hacer más que absorber el impacto. En todo caso, algunos subsidios, pero muy focalizados en aquellos sectores, digamos, más vulnerables, por decirlo así. Por ejemplo, el transporte público, ¿verdad? Pero fuera de eso, yo creo que las diferentes cadenas deberían incorporar en sus costos los nuevos costos. O sea, apechugarnos la inflación. Ahora, A mí me parece que hay muchas cosas para hacer. ¿qué, por ejemplo? Si vos apuntás a que tu problema es la incertidumbre, tenés muchas cosas que resolver. ¿Qué? Vos le podés decir a la gente, yo te garantizo que el pasaje de ómnibus no va a subir. Eso te garantizo. Bueno, pues eso dijo hoy el... Bueno, pero eso es ir en contra de una incertidumbre, que es la que se genera en la gente en estas situaciones de crisis. Yo lo que te aseguro es que te vas a seguir moviendo. Eso es lo que te estoy diciendo en otras palabras. Y te subsidio el transporte de corta distancia, de media distancia, de larga distancia. Pongo los recursos que tengas que poner y esos números son mucho más manejables que los otros números. Primer punto. ¿Cuál es otro número? El subsidio total. Claro, si vos subsidias Todo el el transporte, la totalidad del combustible, los montos son enormes. Porque eso decía Agustín, ¿verdad? Si sigue presionando a la gente, ¿se puede subsidiar a todos? ¿Cuánto cuesta subsidiar a todos?
y 3 millones de metros cúbicos más o menos de combustible por año más o menos se consumen. Número más, número menos. Calculé la otra vez que más o menos puede ser entre 500 a 1.000 millones de dólares al año si se podría un subsidio a... Para dejar el precio. Puede ser por ahí. Total de hidrocarburos, la importación anual es 1.500 millones de dólares. Todos los hidrocarburos. Ajá. Así que es una cifra importante. Digamos que si hay un subsidio masivo, podría significar un agujero, digamos, al fisco. 500, 600 millones de dólares. Fácil. Fácilmente, sí. Pero la Si vos única... querés dejar en 1.500, ¿verdad? Si querés, Eso es lo que tenés que hacer. Si querés tenés que dejar bajar... en 1.500. Si querés bajar es peor. Bueno, ojo, el problema es de que si baja mucho... Depende de cuánto quiera bajar, ¿verdad? No, si baja mucho hasta puedes tener contrabando, digamos. Habría que ver los precios de la región, pero si baja mucho hasta puedes tener Ya fuga. tenés contrabando. Claro, ahora viene Argentina, pero digo, si baja mucho acá, si lo bajamos demasiado... Tampoco digamos que no va a bajar. O sea, ¿de dónde vamos a sacar 1.000 millones de dólares? Ya sé, vos decís, vamos a sacar el Banco Central, qué lindo. Y la Yo no inflación dije se nos eso. va a la mierda. Yo no dije que eso puede llegar a ocurrir. Claro. Que sacar Que es lo plata no es peligroso, fácil. ¿verdad? Claro. Pero convengamos en que, sí, para que la gente sepa, ¿verdad? Porque para ahí dice, no, ahí dijo Manuel Ferreira que se puede sacar el Banco Central. ¿La consecuencia de eso cuál es, Manuel? No, es terrible. La consecuencia es un déficit estructural en todo tu sistema fiscal. Y ese déficit estructural tenés que cubrirlo con algo y lo vas a terminar cubriendo seguramente con deuda de corto plazo que vas a sacar haciendo emisión monetaria. Y eso te genera inflación. Y ya estamos con digamos, venimos acarreando inflación. Es más, ahora dicen que el problema ahora también va a ser China. Porque China ahora empieza con los encierros, porque ellos vinieron con una ley COVID-0 durante 2 años que le funcionó y parece que con Omicron ya no le funciona. Y eso puede generar otra vez problemas de suministros, tengo entendido, y eso podría acarrear otra situación global más estresante para el sistema, más la que tenemos, más un año donde nosotros teníamos que regular el déficit fiscal. Pero volviendo nomás a la pregunta de qué se puede hacer, este es un momento para plantearse ciertas alternativas de solución de problemas definitivamente. ¿Qué, por ejemplo? Vos hoy podés podés agrandar este fondo y convertirlo en un fondo de energía que vaya más allá de solamente el combustible. Hoy estamos teniendo un ahorro de 600 millones de dólares en Itaipú, que parte de eso va a venir a Paraguay y parte de eso puede ir a un fondo de energía. ¿Pero qué ahorro? ¿A qué te referís? Itaipú está bajando su servicio Sí, de su deuda. Sí, claro. Bueno, pero todavía Brasil no acordó. Nosotros queremos que nos baje, que nos baje la tarifa y convertir eso en un ahorro. Pero si la tarifa baja como Brasil quiere, Eh, Ande se ahorra 300 millones de dólares. El problema es quién se ahorra la plata acá. Si la plata se va a Ande o si la plata se va a Hacienda. Esa es la diferencia de lo que se está discutiendo. Que pierde Hacienda, gana la ANDE, por una mejor Claro. tarifa. Digamos. o sea, Ande- ok, vamos a suponer ese ahorro, 300 millones de dólares. Sí. Ok. Esa es una reducción de costo para Ande. Ok, ¿qué hacemos con eso? Vamos a suponer que no baja la tarifa y... Supone que le diga a Ande mantener la tarifa de electricidad Sí. y esos 300 millones de dólares aportarlos al fondo. Ok. Y vamos a usar esos 300 millones de dólares para muchas cosas. ¿Qué, por ejemplo? Podemos usar para comprar buses eléctricos, por ejemplo. Con los buses eléctricos, comprando buses eléctricos, con 1000 buses que compre, que cuestan mucho dinero, 300 millones de dólares. Pero hoy vas a meter 100 millones de dólares en un fondo. Si metes 300 millones de dólares, solucionaste el problema del transporte urbano de pasajeros en todas las ciudades del país. Te olvidas del subsidio, porque en realidad el transporte eléctrico ya no necesita subsidio. Esa es una historia. Podés pensar seriamente en ir desarrollando un programa para importar autos eléctricos. Podés ir desarrollando un programa para la producción de hidrógeno verde. Podemos empezar a generar una transformación definitiva de nuestra matriz productiva pensando un poco hacia el futuro. Lo que pasa es que nuestros políticos piensan en las elecciones nomás. Y ahora es el problema. Está todo el mundo pensando en las elecciones. Y entonces, si te haces un planteamiento de aquí a 10 años, ¿cómo nos imaginamos el sistema de transporte del ser humano? Una parte va a seguir ¿Paraguay? siendo... No, del ser humano en general ¿Cuál? en el mundo. Terror. Sí, está. Posiblemente una parte va a ser eléctrica, una parte va a ser combustibles a hidrógeno, otra parte va a seguir siendo combustible fósil. Sería bueno diversificar en todo caso. Pero tenemos un partido para jugar en una situación donde hoy nosotros con esta matriz energética no tenemos ningún partido para jugar. Porque como dijo Amílcar, somos importadores absolutos de derivados de petróleo. Entonces tenemos que chuparnos el precio de afuera. Hoy podemos empezar a jugar un partido distinto.
pero es cuestión de plantearse. Le quiero preguntar, Lorena, ponete en la piel del ciudadano común que está viendo. Sí. ¿Te suena a Harry Potter lo que está diciendo Ana, verdad? La verdad que como planifica, obviamente, a mediano y a largo plazo sería lo ideal, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es nuestra realidad y dónde estamos asentados? Realmente genera un poco de duda, ¿verdad? Bueno, hoy pero hubo- justamente eso le quería consultar, ¿verdad? Lo que habían mencionado como solución, digamos, más cercana, solamente se puede utilizar como herramienta el subsidio. Mira, yo decía que no hay mucho que podamos hacer porque somos tomadores de precio y este es un commodity. Ahora bien, dicho eso, entre las pocas cosas que podemos hacer, yo creo que el Fondo de Estabilización es una buena idea siempre y cuando el subsidio que se aplique a partir de ese Fondo de Estabilización sea focalizado a aquellos sectores que más necesitan, digamos, aquellos sectores más vulnerables, no un subsidio general a sectores que claramente podrían incorporar el aumento del precio del petróleo en su estructura de costo que, en mi opinión, corresponde. Otra de las cosas que se podría hacer es, por ejemplo, mejorar el mecanismo de compra de Petropar, ¿verdad? Generalmente ellos negocian con brokers, quizá un poco ver contactos a un nivel más alto, donde inclusive la diplomacia podría ayudar para hacer compras De los estados y directamente, no de los claro, directamente de los productores, quizá con alguna ventaja de compra de mayor volumen para, en fin, alguna... compramos directamente reserva. a Putin, por ejemplo. No compremos, eso iba a decir, que no compremos de Rusia en este momento, nos van a penalizar. Pero digamos que hay dos mecanismos de regular el mercado de combustibles. Uno es los mercados en los cuales el Estado fija un precio. Dice, bueno, señores, este es el precio y todos tienen que vender a ese precio. Y el otro es el modelo que es el que tenemos nosotros, donde el Estado, donde el mercado del combustible es libre y el Estado no regula, sino que influye a través de una empresa pública, que en este caso es Petropar, la cual compite con los emblemas privados. Se supone que Petropar busca Es la que conoce hacer los compras eficientes a un precio, digamos, el mejor posible, trasladar ese precio al mercado y de esa manera regularle a la competencia a los privados, porque si que Petropar vende, digamos, a un precio menor, entonces por esa vía la competencia les regula, ¿verdad? Entonces creo que lo que se puede hacer es tratar de maximizar, digamos, esa eficiencia en este momento con una medida de corto plazo, que Petropar compre bien más que nunca, que quizá inclusive resigne utilidades en este momento hasta donde se pueda y bueno, que trate de trasladar eso más el Fondo de Estabilización, que a mí me parece una buena idea, una solución de corto plazo. El problema es que el Fondo de Estabilización, ¿quién estaría a cargo? Porque, digamos, esa pregunta parecería ser una pregunta, digamos, que no sería tan importante si es que hoy no viéramos que cuando se nombra un ministro nuevo como hoy, todo el mundo estalló en redes porque básicamente nadie tenía muchas referencias de ese ministro. Entonces, hablamos de un Fondo de Estabilización, pero también... ¿Quiénes serían los profesionales que lo llevan? Hacienda yo entiendo que estaría a cargo, se va a aplicar ese mecanismo en el momento de la importación, en el momento que los emblemas hagan su despacho del combustible, si el precio al cual están trayendo es superior al precio de referencia fijado, precio actual, entonces el Estado subsidiaría, digamos, de tal manera que el precio al cual estén importando se mantenga. Pero luego en un segundo momento, cuando los precios del petróleo bajen, el precio al cual están importando sería al revés, ¿verdad? En teoría suena muy lindo, pero el Estado puede hacer eso. Nuestro Estado está capaz, nuestros gobiernos están capacitados para hacer eso. Manuel, ¿vos qué? Y hoy tenemos 100 millones de dólares. No tenemos más que eso, ¿verdad? Si vos tenés la situación de que la guerra continúa porque no se cumplen las predicciones de que esto va a terminar pronto y empiezan a haber sanciones sobre el área de energía de Rusia, que yo creo que si la guerra continúa, Europa le va a sancionar a Rusia después del verano. Estamos hablando de septiembre, octubre más o menos. Podría venir una escalada de precios importante a nivel de petróleo y nos aguantamos con nuestros 100 millones, ¿verdad? Porque estamos entrando tarde. Esto es una imitación, esto es una idea que la trajo Felipe Larraín, ex ministro de Chile tiene. Asesor de Hacienda, sí. Chile funciona así.
pero Chile tiene los fondos del cobre para cargar este fondo. Claro. Nosotros no tenemos tal cosa. Nosotros lo que tenemos es fondo ahora. No, pero aparte... a lo que voy, Picada, es que picada, picada. requiere mucha inteligencia, digamos, como para saber comprar a buen precio, después esperar. O sea, digamos, estamos capacitados O sea, para eso. lo que falta es voluntad. Porque evidentemente que en la teoría todo el mundo, o sea, cualquier persona No, el plan es capacitada lindo, sabe pero que una tiene cosa que que es hacer. muy importante. Es la voluntad. Es que este subsidio no sea a las 5 empresas importadoras de petróleo. Que no sea que se les sostenga el margen solamente a esas empresas y que el fondo se use solamente para sostener esos márgenes. Esto es muy importante de tenerlo en cuenta. ¿Cómo vos haces para que el subsidio realmente llegue a la gente? Fíjate que lo que pasó ahora, hubo una baja del selectivo al consumo de 6.80 a 4.30 y eso no se trasladó a Es precios. que a eso voy. Cuando hablan de reducir los impuestos al combustible es algo vidrioso porque después el mercado, los empresarios pueden jugar con eso y nunca vamos a saber si realmente se aplicó el descuento o no, ¿verdad? No, acá es peor, porque acá estamos hablando del subsidio. O sea, el tema es que parte del subsidio no se convierta en una mayor utilidad para las para los emblemas que están Exactamente. importando. Pero fíjate lo que se tener hizo mucha cuenta en eso. con las empresas de transporte de pasajeros. A las empresas de transporte de pasajeros, en la planilla de cálculo de sus costos, se le puso cero de margen. Cero de margen. Y dijeron, vamos a bajar, vamos a subsidiar, pero ustedes también van a tener un margen de cero durante la duración de esto. Yo creo que hay que llevar cosas a ese nivel también, porque o si no, vamos a estar usando plata para subsidiarle, no al sojero, como decías vos, a 5 empresas importadoras de petróleo o de derivados. Y el Para consumidor cerrar- queda otra vez en la nada. Claro. Para cerrar, porque se nos va el tiempo, esto es el tema combustible. El resto de la inflación, el tema de los alimentos, sobre todo que le jode a la gente, más de 15% de inflación de los alimentos en el interanual. O sea, esto para la gente de escasos recursos es ¡pam! Un golpe directo al estómago. ¿Hay algo que se puede hacer para contener eso? Como decís, Luis, la inflación, la última medición publicada, la de febrero, 9,3 es la inflación, digamos, general y 16% prácticamente la inflación de alimentos, ¿verdad? Y en segundo lugar, transporte. Esto golpea más duro a la población de menores ingresos, que es la que destina la mayor parte de sus ingresos justamente a esos dos rubros, entre alimentación y transporte. No, realmente... quizá, bueno, algún esquema de facilitación, ¿verdad? Para hacer llegar a los mercados los productos, quizá alguna por el lado de la política crediticia, apoyo, digamos, a los que producen verduras, hortalizas, todos esos productos son los que por la sequía también subieron de precio ahora. Y bueno, y no mucho más, ¿verdad? El aumento de la oferta es lo que va a hacer que los precios en el transcurrir de los meses... No, y encima tenemos estos problemas globales, ¿no? Lo que estábamos hablando de Rusia y Europa también, que va a estar complicada ahora porque esa falta de energía en Europa también se va a ver seguramente en distorsiones. Y tenemos China ahora que empieza con los encierros. Es insólito Tenés que dos 2 temas. años después empiezan a encerrarse. Tenés dos temas en el tema de precio de alimentos que son importantes. Primero, la sequía. La sequía no afectó solamente al sojero, afectó al productor frutihortícola también. Y esa no fue una sequía paraguaya, fue una sequía regional. Nosotros no podemos ir a comprar fácilmente tomate o banana de la Argentina, porque en Argentina también hay escasez. ¿verdad? Entonces hay una situación complicada también en toda la región. Y el segundo tema, y creo que esta es la cuestión que puede ayudar a bajar precios. Si ustedes se dieron cuenta, carne, que era uno de los bienes que hacía subir mucho la canasta y que representa el 12% más o menos de toda la canasta, no subió de precio durante el mes de febrero por el cierre que se empieza a dar ya del mercado ruso también. Hay un 30% de carne paraguaya que hoy no tiene destino. Uruguay va a importar carne paraguaya, lo acaban de comunicar estos días. ¿Eso nos puede repercutir o el monto no es tan grande, digamos, como para que afecte a nuestro mercado? El monto no es muy grande y la verdad que la situación es bastante triste, ¿verdad? Que nosotros tengamos que exportar carne a nuestros vecinos, ¿verdad? Claro, aparte celebramos que no exportamos, porque Claro. no sobraba más carne acá. No, lo interesante hubiese sido que esa carne, digamos, se devuelva al mercado interno y se puedan bajar los precios, Pero ¿verdad? un tema muy importante es, si vos te fijas, vas a ver que los bienes subieron de precio, pero los servicios no, o subieron muy poco de precio. Si el Banco Central sigue subiendo la tasa para luchar contra una inflación que es importada, porque no podemos hacer básicamente nada contra eso, lo que podemos generar es un gran desaliento a la economía. Exactamente. En un año de sequía, en un año de malaria post-pandemia que todavía siguen muchas empresas, Va a haber esto plata, puede ¿no? ser muy duro.
Bueno, tenemos que hacer nosotros la pausa. Yo les agradezco muchísimo. Además nos salió muy barato porque casi no tomaron cerveza. Qué bueno. Aparte la inflación está por las nubes. ¿Verdad? Vamos a tomar. ¿Cómo están, compañeros, señoras y señores, con miembros de la mesa de polémica en el bar? Hoy estamos aquí miércoles más lunes. Vamos a empezar a hacer esta entrevista al nuevo ministro de Educación, el ingeniero agrónomo, licenciado en lechuga, el señor Nicolás Zárate. Buenas noches. Sálgate. Buenas noches, señor ministro. Muy buena. Muy buenas noches. Lo que pasa es que en realidad para todos ustedes, ¿verdad? Estamos nosotros acá intentando hacer germinar la semilla de la sabiduría en la juventud. No sé por qué es lo que la gente tanto así se pone chinchuda por el tema de que mi nombramiento, siendo que el Ministerio de Educación siempre fue una educación para todos. O sea, vos podés educarle en cuanto a la poder poner la semilla de la mano. Hay que cortar de raíz el tema del conocimiento y todo eso. Acá por eso nosotros siempre hacemos las cosas mejor para la educación, ¿verdad? Y ministro, ¿van a volver a usar el libro Semillita? Sí, por supuesto, esa es la idea. Y la gente que habla de corrupción, que es lo que tanto todo. El que no es corrupto que tire la primera piedra en cualquier los ministerios y de todas sí, las porque cosas. usted dice que tiene antecedentes justamente en el 2005 por justamente malversación de sus funciones ministeriales. Relatando. ¿Quién va uno? Más guaula que no. Siempre hay ahí una hojita o un mazo de alguna cosa que nos viene encima de nosotros. Y queremos hacer de la mejor manera porque nosotros queremos implantar así tipo tablones a las aulas, ¿verdad? Para que ellos se pongan más en mejor manera de nosotros y acompañarnos en la educación. Y nosotros vamos a poner todo lo que sea, vamos a cultivar la sabiduría. Ese es el pro de las que no hay del contra. ¿Están queriendo entonces ustedes, cómo era, cultivar y cosechar sabiduría? Cosechar, exactamente, cosechar, y eso es muy importante porque la juventud se merece que se le implante las plantas en su... Entonces van a desarrollar más ciencias naturales, ministro, ¿eh? Sí, porque ellos tienen que saber también que nosotros al cultivar en ellos el saber, eso es muy hermoso, porque va a germinar la sabiduría. Sí, bueno. Muchísimas gracias, señoras y señores. Aquí el ministro ya nos dio su adelanto, justamente sus palabras. Así que, compañeros, vamos con ustedes hasta estudio Poder Perruno. Hola Enrique, ¿cómo estás? Hola Luis, hola Agustín, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Bueno, y está Alberto Esborowski, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados. Alberto, gracias por venir también. Un gusto, como siempre, estar acá, Luis. Bueno, vamos a hablar hoy de varios temas, pero quiero empezar con el asunto del contrabando. O sea, ustedes sacaron un pronunciamiento, yo no recuerdo haber escuchado un pronunciamiento tan fuerte. Se retiraron de la mesa donde se discutía cómo combatir el contrabando con el gobierno. Dijeron, hasta que no salgan los responsables de la lucha contra el contrabando, no seguimos con ustedes. Y punto, silencio, no pasó nada después de eso. Absolutamente nada. Así es. Luis, esto ya parece un disco rayado. A los que conocíamos el disco, ¿verdad? Venimos hace muchos meses reclamando esta cuestión del contrabando, el comercio ilegal, ¿verdad? Que ya está arraigado a la cultura paraguaya. Ya la gente, como decimos nosotros, han perdido principios y valores. Y no solo la gente que trafica, sino que también quienes consumimos. Vamos a incluirnos a todos, ¿verdad? Y sin embargo, desde los gremios hemos asumido siempre una postura proactiva. Siempre tratamos de decir, bueno, nosotros podemos ayudar a la lucha estando ahí adentro. Conocemos los problemas de corrupción que existen en las instituciones, decimos y estamos conscientes de que hay organismos en donde la decisión de la alta dirección, vamos a llamar así, es en una lucha frontal contra el contrabando, pero que esas decisiones no permean hacia las capas que están ya en los puntos de control. O sea, fuimos trabajando, llevando, pero ¿qué pasa?
cada vez vemos que el contrabando aumenta. Es cierto, hay factores exógenos que patean en contra de todo esto. Y bueno, nos fuimos, nos vamos, y llegó un momento en que, voy a usar la palabra acá de Alberto, parece que dicen que nos están tomando el pelo. ¿Por qué? Y porque nos están mostrando pequeñas incautaciones de que autos, pequeñas furgonetas, y el contrabando está entrando en camiones grandes, en lanchones. Y este video que fue publicado a través de la prensa, desnuda un poco esta problemática y le pone en real dimensión. Problemática que la conocemos, problemática que sin ninguna duda le hemos denunciado. Y al final, ¿qué es lo que decimos en el comunicado? Lo que decimos es, no estamos atacando la honorabilidad de nadie, no queremos caer absolutamente en problemas jurídicos de calumnia, pero sí atacamos los resultados. No existen resultados y el país está pagando. Imagínense, venimos con problemas de sequía, con factores exógenos como el tema de los fletes de Oriente, el tema del estiaje de los ríos, ahora la guerra, y sin embargo seguimos jugando con la economía. Eso es jugar. Y lo que no podemos conseguir transmitir es que esto lo vamos a pagar todos. Que esto va a significar en breve, y ya está significando, problemas de recaudación. Y señores, el Estado no va a dejar de continuar con su sistema de gastos, o sea, de tener que cubrir esos gastos. Alberto, ¿cuál es la percepción que tienen ustedes? Que hay una voluntad de parte del ministro contra la corrupción o del presidente de la República, pero la estructura está tan corrompida que igual ellos siguen recaudando, o en realidad ellos hacen la vista gorda. Porque hay inclusive alguna lectura que dice, como los precios están subiendo, el precio de la paja es me hago el boludo, entra el contrabando, y eso hace que la presión inflacionaria no sea tan alta. Sí, eso es realmente algo que siempre se dijo, ¿verdad?, de tiempos inmemoriales. Yo personalmente creo que acá no es muy complicado, acá los resultados no son buenos, eso está a la vista, sobre todo en los contrabandos grandes, en los camiones, en los pasos, digamos, importantes. No hay resultados, y eso lo estamos sintiendo y lo está sintiendo la industria formal. Nosotros tenemos hoy una muralla que nos impide crecer. Al no crecer, no podemos incorporar a esas personas que trabajan en la informalidad a la formalidad y mejorar su calidad de vida. Entonces, finalmente, no estamos mirando eso y estamos mirando, como vos decís, algunas otras cosas, ¿verdad? Y esa falta de reacción de parte del gobierno con esta problemática que, como mencionan, obviamente nos incumbe a todos, porque directa e indirectamente, obviamente que nos vemos afectados. ¿Cuál es el siguiente plan? A ver, nosotros asumimos una posición de abandonar la postura proactiva y pasar a la postura crítica, denunciando, comenzar a denunciar y a criticar, y abandonando la mesa que siempre venimos hablando, de innúmeras reuniones. Y bueno, esa es nuestra postura, pero mismo así, con Alberto y con la gente tenemos la esperanza de que se podrán dar los golpes de timón que requiere esta lucha. Y probablemente ¿qué pasa cuando un equipo no funciona? Se cambia, ¿verdad? Cambiamos a los jugadores. Y no es una postura personal, hay que recurrir al cambio para buscar los resultados. Y no solamente los jugadores, porque en este caso ya es toda una estructura, es parte del sistema, porque siempre, como usted pone como ejemplo o sea, el tema de los jugadores, bueno, los jugadores pasan, pero las instituciones quedan, dice. Sí. Y dentro de esas instituciones está la estructura del sistema lastimosamente corrompido, ¿verdad? Muy arraigado. Sí. ¿Qué pasa con esa nueva propuesta que tenía el gobierno de generar un régimen o actualizar el régimen de frontera que ya hay? Ustedes también están en contra de eso. Si nos explican un poquito más a los que de repente no entendemos bien en detalle todo eso. Bueno, esta es una pequeña discusión que venimos trayendo hace ya casi 2 años, en donde el sector de
de turismo de frontera que le llaman, ¿verdad? Sin ninguna duda, como todos los sectores de la economía, se vio afectado por la pandemia. Pero hay un elemento adicional que se suma a eso, que tanto el Brasil ha ha mejorado su política arancelaria, con lo cual disminuye la capacidad de ingreso de otros productos. Y Argentina, por el propio problema monetario que tiene, sin embargo, es más competitivo en otro tipo de productos. Entonces, ¿qué busca el sector? Busca algún esquema que pueda subsidiar, vamos a llamar así, el turismo de frontera. Ahora, ¿qué pasa? Con las debilidades que tiene el sistema de control paraguayo, eso va a ser el contrabando interno. O sea, ¿usted cree que va a fortalecer el contrabando? Claro, hay productos, a ver qué es importado. Una botella de whisky, por poner un ejemplo, vendida acá en Asunción, pagando los impuestos, sería 32% más caro que producir eso. Muy sencillo que va a ser la migración. Entonces el pedido de los sectores de frontera, si bien aclaramos que la idea no es estar en contra, sino que buscar otro tipo de soluciones, es no pagar impuestos, o sea, no pagar aranceles aduaneros, que tiene un problema, tiene un problema de equidad tributaria que es inconstitucional y también tiene un problema que va en contra de tratados, de acuerdos firmados dentro del Mercosur. Y por otro lado, lo que piden es pagar un único impuesto del 4,5% en concepto de adelanto de renta, o sea, adelanto de impuesto a la renta, o sea, no arancel, no IVA, no impuesto selectivo al consumo. Y eso va a generar distorsiones en el mercado. La idea también es hacer lo que hizo Brasil, que en pandemia había ampliado un poquito el cupo que tiene el turista para traer productos de la frontera. ¿Eso también está dentro de ese proyecto o no tiene nada que ver? No, no tiene nada que ver. No. Y nosotros, no es para el pequeño. Y nosotros, digamos, además interpretamos, vuelvo a decir, ¿por qué? Porque de acuerdo a como yo he hablado con algunos dirigentes de frontera, ellos dicen que no. Entonces yo voy a remitirme a lo que dice el proyecto. No cumplir con las obligaciones o con las certificaciones del INAN y de la DINAVISA, que son certificaciones sanitarias y fitosanitarias. Entonces, para poner un ejemplo, un chocolate importado o una leche maternizada de alguna forma, importada para el mercado acá, tiene que cumplir con todas las exigencias sanitarias. Sin embargo, el de frontera, como está escrito, no debería cumplir ni tener problemas con el registro. Entonces eso genera un problema, genera dos países y dos economías dentro de una. Y una distorsión del mercado interno, porque finalmente nuestros organismos de control, si bien hoy estamos criticando el control que hay de lo que entra afuera de nuestra frontera, imagínense tener esos productos adentro, ¿verdad? Ahora, Alberto, quiero ir al tema del contrabando. Cuando hablamos en radio, vos habías mencionado algo que me pareció muy importante y me pareció muy valiente de tu parte, pero que no figuró en el comunicado que ustedes hicieron público cuando decidieron abrirse la mesa de negociación. Hay supermercados que son cómplices del contrabando. Por supuesto. Vos te vas a algunos supermercados y los precios que están ahí, vos sabés que es imposible que tengan esos precios salvo que la mercadería haya ingresado de contrabando. Pero por supuesto, y sabemos qué supermercados son inclusive. Y fueron denunciados. ¿Y cómo se...? O sea, pero digamos, siguen operando, no se pidió que se clausuren esos locales o que haya una ley que sea más rígida. Y por eso estamos enojados, Luis. Pusimos en bandeja de plata todos los nombres. Pero ya que habla de la ley, hay un punto importante. El Código Aduanero, la ley que rige al Ministerio de Industria, el Código Tributario, o sea, la ley tributaria, tienen zonas grises que son aprovechadas por esta gente que están en el ilícito del contrabando para poder escabullirse. Entonces, ¿qué hicimos durante el mes de enero? En una iniciativa de la Comisión Permanente del Congreso se elaboró entre todas las partes del gobierno y el sector privado un proyecto de ley específico que evite esas zonas grises que tiene hoy la legislación. El Código Aduanero, la legislación de los Ministerios de Industria, del sistema tributario, y ahora va a ser presentado a la plenaria, ¿verdad?, del senador y después a diputado. ¿Para qué? Para lograr, entre otras cosas, por ejemplo, la actuación ante la fragancia. O sea, cuando encuentren en un comercio mercadería de contrabando, lo vas a poder cerrar. Lo vas a poder cerrar. De una manera mucho más eficiente. eficiente. La mercadería
y el vehículo. Ahora, otra cuestión. A mí me pareció fantástico la firmeza con la que ustedes salieron cuando se exhibió, digamos, la forma impúdica, casi como se estaba metiendo contrabando. Pero sabemos también que es casi grosera la manera en que el Ministerio Público hace poco y nada con respecto a los casos de contrabando. O sea, ¿cuántos contrabandistas presos tenemos o con condena? Casi nadie. En un país con 40 y tanto % de informalidad. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no pueden tener la misma firmeza con respecto al Ministerio Público cuando se plantea, por ejemplo, un juicio político a la Fiscala General del Estado porque no hay resultados? A ver, yo puedo responderte eso. Ocurre que mucha gente confunde la acción de la Fiscalía con la acción de los mecanismos de represión. La Fiscalía actúa ante denuncias. Correcto. Y cuando hay una denuncia, hay otro problema que forma parte de esta laguna jurídica que te estoy hablando, que es de repente, por un andarivel corre la investigación aduanera y por otra la fiscal. Y llega en un momento que ocurre en la mayoría de los casos que uno no coincide con otro. ¿Pero eso es por negligencia o es de propósito? Porque vos sabés que quedar excluido de un proceso penal o quedar libre de culpa y pena normalmente tiene un costo. Mira, las dos cosas. Hay muchos casos que fueron elevados ya a juicio y que inclusive de forma muy rápida tuvieron condena y otras que no. Por eso hay una mezcla de ambas cosas. Sin ninguna duda, también la Fiscalía tendrá su esquema o tiene su esquema de corrupción, ¿verdad? Por eso esta ley es fundamental, Luis. ¿Cuándo se presenta la ley? Y yo creo que no en mucho tiempo. En este mes se debería presentar esta ley. Va a ser un antes y un después porque vas a poder en flagrancia cerrar los comercios. Y finalmente contrabandistas van a haber siempre, violadores, asesinos y ladrones siempre van a haber la manera en que se castiga eso, ¿verdad? Entonces, aplicar la ley por sobre todas las cosas. Correcto. ¿Verdad? Sí. La que impulsó la ley es la que fue presidenta de la comisión permanente, ¿verdad? Que es la senadora Samaniego con el senador Kemper, el senador Franco, sí. No me acuerdo quién más. Unos cuantos. Ellos prometieron, o sea, hablando con ellos me habían dicho que este jueves estarían presentando. ¿Corremos riesgo de que nos pase algo parecido a lo que nos pasó con los huevos? Desaparecieron de golpe. O sea, ¿Y qué pasó con los huevos? Estábamos debatiendo antes... Alberto, de repente vos tenés más información al respecto. ¿Por qué no hay huevos en los supermercados? Bueno, antes que nada, la situación de los huevos es una situación atípica y no hay otros productos que puedan ser sujetos a este tipo de problemas en este momento. Eso hay que aclarar y no hay absolutamente ninguna posibilidad de desabastecimiento de otros productos. Eso quiero dejar en claro. Pero no hay huevos, digo, ¿qué? Bueno, el tema de los huevos es una situación diferente, ¿verdad? El año pasado, cuando hubo un ingreso masivo de los huevos de contrabando de Argentina, los famosos huevos blancos, que salían a mitad de precio de lo que salían los huevos de los productores nacionales. Acá no hay huevos blancos. Acá no hay huevos blancos. Hay una cuestión racista. ¿Se produce? No se produce. No, es otra raza de ponedoras, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces esos productos entraron, golpearon fuertemente a las pymes de productores de huevos, que a su vez abastecían un mercado en los mercados municipales, en el interior del país y otros más, donde servían, digamos, tenían su market share importante dentro de ese esquema, ¿verdad? Al desaparecer estas granjas independientes, obviamente la oferta del producto se vio afectada y la demanda siguió igual. ¿Y qué pasó? Falta huevo. Pero, hay una falta de los productores, no están abasteciendo a los supermercados en la cantidad que deberían. Sí, totalmente. Nosotros hacemos una orden de compra. No hay ningún conflicto, digamos, entre productores. No. Nosotros hacemos una orden de compra de 200 docenas y nos llegan 40 docenas. Esa es la realidad. ¿Y qué va a pasar? Porque me imagino lo que va a hacer esta semana, si esto sigue así, la gente se va a desesperar. Viene la Semana Santa. Claro, lo que estábamos hablando con Luis, cuando la gente ve que algo no hay, ya empieza a buscar por todos lados y el desabastecimiento va a ser cada vez más grande. Y esa es la desesperación. Así mismo. ¿Están viendo alguna estrategia como para que se pueda asegurar esto? Para que, lo mismo que decía hace poco Manuel, digamos, antes en el programa, que decía... A la gente lo que más le molesta o lo que más le preocupa es la incertidumbre. ¿Hay alguna forma de ponerle certidumbre a este problema? Bueno, a mí me gustaría que se manifieste, ¿verdad? Para darle seriedad a la respuesta, me gustaría que se manifiesten los de la industria, obviamente,
y ellos puedan, digamos, hablar de su plan de acción, que seguramente lo tienen bien concreto. Mientras tanto, nosotros sí estamos sufriendo ese desabastecimiento, ¿verdad? Yo tengo esperanzas que por lo menos se debería normalizar en algún momento, ¿verdad? ¿Va a aumentar el precio también, me imagino? Porque si hay poca oferta y hay mucha demanda, se tendría que ver en el precio también. Sí, ¿no? ya de hecho fueron aumentándonos ya los precios, ¿verdad? Entonces, en la medida que nos van entregando cada vez más caro. El que tenga combustible en el auto y huevos va a ser como... No, hay que investigarlo. Hay nada peor que te suban los huevos. Claro, no, digamos, imagínate, che, tengo huevos en casa, si querés venir, tenés huevos, es como que va a ser una fiesta para... No, más aumento, por favor. Claro. Bueno, los precios, Alberto, ¿cómo está la cosa? Bueno, los huevos obviamente han subido de precio y algunos otros productos. Hay también buenas noticias dentro de todas estas subas. El precio del cerdo, que es la segunda o tercera proteína más importante que se está consumiendo, ha tenido una baja de precio desde noviembre, diciembre a hoy de casi 20%. Es una baja bastante importante, sobre todo nos da la posibilidad a los supermercados de hacer ofertas agresivas y eso hoy las tenemos. Y la carne, y la carne, por ejemplo, la carne, algunos cortes han bajado de precio, la costilla ha bajado de precio en las últimas semanas. Aleluya. Sí. ¿Debería bajar más el precio por este tema con Rusia ahora? Mira, con respecto al tema de Rusia, yo creo que algún otro mercado se va a hacer cargo de ese... Bueno, Uruguay está comprando carne paraguaya, algo que no había pasado nunca. Por eso, yo creo que el volumen que se enviaba a Rusia no va a quedar totalmente en... Forma de que nos ayude un poquito, o que también haya una movida, porque realmente es importante, con tanta suba de precio, que por lo menos la carne esté a un precio accesible. ¿El pollo ya se estabilizó también? O... Sí, el pollo está estable. De todos modos, el pollo ha sufrido un aumento, porque no te olvides que el principal costo del pollo es el balanceado, que se ha duplicado o triplicado el precio, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo del cerdo fue una situación diferente, ¿verdad? Fue un tema con Brasil. Así que, bueno, el cerdo es una buena opción también hoy. La costilla vacuna ha bajado un poco de precio. Lastimosamente los frutícolas están complicados por todo el tema de la sequía. Claro. Nos entregan muy caras los verdeos principalmente, ¿verdad? ¿La lechuga? Sí, totalmente. Entonces, al entregarnos cara a nosotros... Voy al súper, no sé si se dan cuenta que voy al súper. Bueno, una pregunta también que teníamos pendiente es, se está presentando un proyecto para que se pueda descontar las compras de los supermercados y descargar en el IVA, digamos, a nivel contable. ¿Esto puede servir para, de alguna manera, el apoyo en la campaña anticontrabando, de alguna manera que vos puedas descontar las compras en el supermercado? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, totalmente. No te olvides que si vos esa factura después la podés cambiar por plata, o sea, deducir de tus impuestos, la vas a pedir. Aleluya. Y la vas a guardar, sí. Y la vas a guardar bien, y vas a tener bien escondidita, y vas a presentar en el momento indicado, ¿verdad? Y si no te sirve, la arrugás y la tirás, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces... yo creo que sí, es importante. ¿Están ustedes con esta idea? ¿Puede sumar algo? Puede sumar algo y sobre todo es dentro de tantos pocos incentivos que tiene la formalidad sería uno importante. Necesitamos formalizar cuanto más se pueda. Nosotros trabajamos por la formalidad, por la formalización de la economía, ¿verdad? Y este tema de la deducción puede tener argumentos tributarios, pero no ayudan a mantener formal la economía. ¿Qué opinan del tema del subsidio al gasoil? El fondo que se está creando. Yo no soy partidario de subsidios, ¿verdad? Este fondo tiene un poquito es una copia del modelo chileno, ¿verdad? Sí. Y el modelo chileno, el fin del fondo es cortar los picos. Los picos tanto para abajo como para arriba. Ahora, a diferencia del chileno, esos fondos se fueron creando dentro del propio mercado, no a través de un organismo, de un esquema de préstamo del Estado, o sea, del endeudamiento que al final vamos a tener que pagarlo. No, y aparte suena muy bien a nivel teórico, que es lo que decíamos antes, pero hay que ver en la práctica quién lo lleva a cabo, el equipo que lo lleva. Es algo muy complejo, no es fácil estar comprando y comprando internacionalmente este tipo de productos. Pero alguien lo tiene que pagar finalmente, ¿verdad? Sí. ¿Y quién lo paga? El contribuyente. Esa es la verdad. O sea, vos tampoco estás de acuerdo. Tampoco. O sea, lo que tendríamos que hacer es asumir el precio que tiene en el mercado internacional. Sí, de última, no sé... Que está cayendo. Acabamos de mirar, el WTI está por abajo de 100. Sí. Lo que pasa es que va fluctuando y mañana Putin va a decir que tal cosa y sube y después el otro día va a estar así fluctuando. Todo muy incierto. Claro, porque los inversores también juegan con el mercado. Totalmente. Para mí esta baja que se está dando básicamente es parte del producto de eso, ¿no? O sea, es la timba financiera en los mercados. ¿Qué agorero sos, Agustín? No, la verdad es que me quedo con la buena noticia del cerdo. Está viendo el programa, lo estás entusiasmando y vos sabés que él es un verdadero hijo de Putin. Me encanta, digamos, la noticia
noticia del cerdo porque creo que es lo único positivo que hablamos en la mesa esta noche. Pero bueno, pero yo creo que el combustible, los derivados del petróleo, el crudo, se van a estabilizar. Va a bajar. Yo creo que se van a estabilizar. Es la tendencia. Es la tendencia. Y bueno, el mundo también reacciona ante situaciones como la creada entre Rusia y Ucrania. No es que esa acción dispara todo. Desde el momento dispara, pero la economía tiene los elementos para contrarrestar, ¿verdad? Claro, eso me decía alguien. No te olvides que Israel es un país que vive en guerra hace no sé cuántos años y tiene una inflación controlada. Claro, totalmente. Ya están acomodados. Nunca saben cuándo le van a tirar un misil, ¿verdad? Ya están en la velocidad de crucero. Los palestinos, pobres, que también le puede caer un misil en cualquier Piloto automático ya están. ¿Sí? Exacto. Ahora, ¿cómo ven ustedes? Arrancamos tan mal este 2022, porque había tantas expectativas, ¿verdad? Yo no sé, pobrecito, el presidente de la República, meado por 245 elefantes, tanta yeta, Dios mío. ¿Cómo ven el resto del año? Porque encima es un año político, caliente, se están tiroteando desde las diferentes carpas, fuego cruzado. Igual con todo ese quilombo, ¿podemos salvar este año o ya es otro año negro que marcar en el calendario? La contaminación electoral en la economía es pesada. Es pesada, es nefasta, es una realidad. Y lo que nosotros venimos luchando desde el inicio de año es tratando de minimizar esa acción. Sin ninguna duda tenemos la esperanza de poder recuperar los números. Hoy, si miramos al 31 de diciembre, vamos a tener un déficit del orden 1.7, 1.8%. Pues esa es la fotografía de hoy. Acá tenemos que ir recuperando. Comenzamos el año 2022 con una gran posibilidad de tener un buen crecimiento. Bueno, y ojalá retomemos eso, pero va a depender mucho de cómo hagamos las cosas. La economía responde y reacciona ante todo. Y el tema político es una situación que hace reaccionar a la economía. Entonces, tenemos que tratar de ser inteligentes y buscar el equilibrio en todo eso. Y sobre todo tenemos que enfocarnos en las cosas que dependen de nosotros, ¿verdad? Y no de los factores exógenos. Hay cosas, motivos imputables de los problemas que tenemos, motivos externos, motivos de coyuntura. Pero hay cosas que sí podemos hacer nosotros y ahí hay que enfocarnos y se puede hacer mucho todavía. Bueno, hay que tener en cuenta que muchos sectores afectados en pandemia de alguna manera van a ir volviendo gradualmente a una especie de normalidad si todo sigue así, si no vemos una ola, digamos, muy drástica que por ahora no se ve en el horizonte. Eso también debería ir dinamizando más la economía que, como decís, no lo estamos tomando en cuenta. Tenemos muchos factores externos, muchos factores internacionales, pero la reactivación de muchos sectores golpeadísimos en pandemia debería ser gradual este año y eso se debería ver. Se están reactivando. Es lento, pero hay una reactivación. Los sectores de eventos, por ejemplo, imagínate que estuvieron paradísimos durante 2 años y van a volver, y eso mueve todo, ¿no? Porque hotelería, gastronomía, exactamente, turismo. muchos sectores. Y ahí un poco la tristeza de lo que ocurrió en San Bernardino, ¿verdad? Porque ahí todo un sector de la economía, ¿verdad? De cuentapropistas, de gente que ligada a ese mundo del espectáculo. Ahora, ¿y cómo ven ustedes esto? Resulta que hasta hace poco el fenómeno narco no era un fenómeno nuestro. O sea, digo, la gente que trabaja formalmente, que tiene un empleo, el empresario que tiene su empresita que trabaja bien o grande, el supermercado, o sea, estábamos como ajenos. O sea, eso era lo que miramos por la tele. En el noticiero, los plomos, esos son los noticieros que contaban todos los dramas. La frontera. Ahora vemos cómo con este último operativo se han metido en todas partes. O sea, vos pudiste estar comprando aceite de un proveedor y el proveedor era un narco. ¿Cómo ven ustedes eso para depurarse en salud? O sea, también ustedes limpiar el cuerpo del sector privado de estos sectores. Es decir, marcarlo y decir, espera muchachos, ustedes están allá, nosotros estamos en otra cosa. Desde nuestro gremio, por lo menos, nosotros estamos trabajando en una agenda de código de conducta y de algunos filtros, ¿verdad? Eso es clave. De todos modos, igual los filtros pueden estar y al final tener una actividad ilícita, ¿verdad? Pero por lo menos no avalar conductas, por lo menos, cuanto menos dudosas, ¿verdad? Bueno, ahí entra una cuestión que me parece demasiado importante, lavado de dinero.
El lavado de dinero no necesariamente el narcotráfico. Cualquier actividad ilícita genera el contrabando de azúcar, el contrabando de cigarrillos, el contrabando de whisky. Todo genera un ingreso ilícito que hay que meter después al sistema. Y nosotros vemos cosas como inversiones espectaculares en áreas que vos sabés que no son muy rentables. Y hay como una actitud como medio hipócrita, porque todos más o menos como asumimos más, a veces se los presenta como grandes empresarios y todos sabemos que eso no puede ser rentable. O sea, es como que somos también una sociedad que no nos animamos a marcar la línea, decir, espera un poco, este no es un empresario, este no puede ser un hotelero. Miramos para otro lado. Sí. Eso es lo que nosotros decimos y no nos cansamos de decir cuando nos dicen los contrabandistas están mimetizados en la UIP, por ejemplo, o están en el empresariado. No, señores, bien claro, los que están en lo ilegal no son empresarios, son delincuentes, esa es la palabra. El contrabando está calificado dentro de lo que es el crimen organizado. ¿Y qué protestamos? Nosotros, la gente de bien, vamos a un banco para abrir una cuenta, para hacer una transferencia, tenemos que mostrar hasta la cédula de nuestras abuelas, ¿verdad? Y sin embargo, todo ese dinero que se está moviendo... El dinero de las cooperativas, claro, el dinero en cierto... El dinero no está bajo el colchón, eso tenemos que entender. Todos estas decenas de millones de dólares de todas las incautaciones que hubieron, esa plata no estaba bajo el colchón. Está dentro del sistema Hay que hacer una autocrítica profunda. Sí, todos. Y, totalmente. Y nadie se salva. Se compra prensa, se compra periodistas, ojalá se compra parlamentarios, todo. Ojalá esto que esté ocurriendo sea un punto de inflexión para que repensemos, para que busquemos un poco, para que valoricemos a nuestro país, digamos, bueno, este es el país que queremos. O sea, que es el momento de repensar, y de repensar todo y en todo nivel. Antonio, Enrique, quiero brindar por usted para cerrar este bloquecito, pero sobre todo tengamos un poco de esperanza, che. Ustedes que son sector privado, nosotros que somos medios de comunicación y la gente que está ahí que espera vivir bien, vivir honestamente y bueno, ojalá salud. Salud.